¿Por qué Jesús maldice la higuera? En Marcos 11 está contenido un pasaje muy conocido acerca de la maldición de la higuera, un milagro que mucha gente no entiende, no comprende cómo un Dios bueno puede producir un milagro malo a los ojos de muchos, pero sabemos que en el Señor y en Jesús no hubo ningún despropósito, entonces tratar de comprender qué es lo que estaba sucediendo. Y para eso tenemos que saber qué había sucedido el día anterior. El día anterior Jesús en ese domingo había entrado triunfalmente, era su primera entrada a Jerusalén, entraba montado en un pollino. Un pueblo, una multitud le está clamando, le está diciendo, Sana, el Mesías ha venido, lo están aclamando, pero ese mismo pueblo ya sabemos que la próxima semana lo va a estar condenando y va a morir porque ellos también están pidiendo que él muera. Eso está sucediendo el domingo. El lunes Jesús viene de Betania con sus discípulos y antes de entrar otra vez en el templo iba a ser un encuentro con una realidad de lo que estaba pasando con los fariseos y los judíos de aquella época. Jesús se encuentra con una higuera, dice que él tenía hambre, él era humano, y él está esperando encontrar unos frutos primeros que la higuera da en esa temporada. El evangelista se percata de recordarnos que no era época de higos, o sea, que no era época de dar esos higos, sino que um, está acabándose de presentar la primavera. Pero los higos parece ser que en esta época dan unos primeros frutos que son unos frutos muy verdes, pero igual son comestibles. Y si vemos los profetas del Antiguo Testamento hacen referencia, Miqueas, Jeremías, Isaías, eh, Zacarías, todos ellos hacen referencia a la higuera y siempre se ha determinado, se ha comparado Israel con la higuera, ¿cierto? La higuera estéril o la higuera fértil. En un pasaje también vemos que más adelante se va a comparar al pueblo de Dios con higos buenos, higos malos. Uno de los profetas hace alusión a ellos porque a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que va a pasar, o sea, va a haber una separación entre los higos buenos y los higos malos, y eso es lo que Jesús quiere darnos a entender con este pasaje de la higuera. Él la maldice porque ya sabe que no va a suceder nada con ese árbol. Si esos primeros frutos no se dieron, pues en la cosecha de los higos no va a haber nada. Él entra a Jerusalén esa misma mañana y se sucede ese episodio en el templo donde Jesús con mucha indignación ve que su casa está llena de cambistas, está llena de personas haciendo negocios en ese atrio que era destinado para los gentiles. Y es este mismo pueblo, es este mismo eh, sistema religioso que está impuesto en esa época el que hace que él se sienta con tanta indignación y de ver su casa, ver la casa de Dios convertida en una cueva de ladrones, como él mismo lo dice, porque su casa estaba a ser destinada a casa de oración y no era de oración. Entonces vemos cómo este pasaje de la higuera está completamente relacionado al suceso que iba a suceder con el templo. Para los israelitas el templo era sinónimo de poderío, de cercanía con Dios, de su santísima presencia independiente de todo, pero sabemos que no era independiente de todo, que ellos tenían que seguir la voluntad del Señor y no sus propios impulsos o sus propias necesidades para que la presencia de Dios fuera una realidad en sus vidas, y no lo era. Entonces Jesús vino a cortar con ese sistema religioso que era completamente inadecuado y que no era satisfactorio para él y obviamente pues para Dios tampoco. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ese sistema religioso que ha interrumpido todo el sistema sacrificial que se estaba dando, queda completamente renovado por lo que el Señor va a hacer con su propia sangre, ese nuevo pacto que Él va a hacer con su propia sangre. Entonces estos judíos se sienten tan indignados que todo eso va a propiciar
lo que va a suceder el día de Pascua, que es que el mismo Señor Jesucristo por él mismo va a ser entregado y su sangre va a limpiarlos a todos. Y aquí hay un pasaje muy interesante porque cuando los judíos le piden a Pilatos que él sea crucificado, Pilatos lo único que encuentra para poder salvar a Jesús, porque no le encuentra ningún mal, es darles a escoger Barrabás o Jesucristo, y el mismo pueblo, ese mismo pueblo que le estaba aclamando, es el mismo que dice crucifícalo. Y dicen algo, una frase que ha sido también entendida por muchos de diferentes formas, dando lugar a muchísimas contradicciones a lo que la palabra de Dios quiere decirnos. Los judíos dicen que la sangre de Jesús, dicen que su sangre sea sobre nosotros. Y en parte la sangre de Jesús fue sobre ellos. Ellos estaban determinando una maldición sobre ellos mismos, pero que el Señor iba a convertir en una grandísima bendición. La sangre de Jesús sí fue sobre ellos, pero para salvación. Entonces, lo que está sucediendo con la maldición de la higuera es lo que el propio pecado produce en nosotros. Produce solamente maldición, produce pérdida y produce muerte. Y lo que el Señor viene a hacer con nosotros es a decirnos que el pecado no se lo toma a la ligera, el pecado es tomado en serio. Tanto que Él a su mismo pueblo lo corta de raíz. Y toda esa bendición para la cual el pueblo de Israel había estado preparado todo este tiempo, sencillamente lo corta y viene a ser entregado a los gentiles, empieza a encargar a otro pueblo de ayudar a llevar ese mensaje de salvación y darte esa inclusión que quiere hacer Jesús para todos los pueblos de la tierra. Desde el momento en que Jesús escogió al pueblo de Israel, lo escogió siempre para hacer bendición a todas las naciones del mundo. Entonces, en ese momento, este sistema de religiosidad acaba. Los mismos judíos, o sea, Jesús escoge una cantidad de judíos porque son judíos los que van a llevar el mensaje a los gentiles, o sea, él sigue trabajando con su pueblo, pero tiene una idea distinta en esta época para llevar ese mensaje de salvación al mundo. Es el Señor mismo quien a través de su sangre, quien se vuelve maldición por nosotros, quien muere por todo su pueblo, incluidos nosotros los que en ese momento éramos considerados como gentiles. Entonces es muy importante saber que la maldición o lo que nos está tratando de relatar en este pasaje está también pleno de esas promesas hermosas que solamente el Señor sabe dar. En ese mismo pasaje Él dice, todo lo que pidan en oración les será hecho, y está hablando de poner una montaña en el mar. O sea, ese pasaje no nos fue dado para maldecir higueras, ese pasaje no nos fue dado para pasar montañas de un lado para otro, sino para saber que nosotros creyendo, teniendo esa fe verdadera, que es la fe la que construía toda esa relación que tenemos con Dios, era la única forma de establecer esa unión, esa intimidad y ese pacto con el Señor, distinto a todos esos ritos y sacrificios que se estaban realizando en el templo. Ellos pensaban que el templo era invencible, que el templo siempre iba a estar allá, y el Señor mismo les dijo, ya les había advertido que en 3 días se iba a destruir ese templo, hablando de Él mismo. Pero el que fue destruido 70 años después fue ese templo, y todos los judíos fueron esparcidos por el resto del mundo, y ustedes ya saben la historia. Para aquellos que dicen que hubo maldición sobre los judíos, la que ellos mismos se profirieron por haber dado muerte al Señor Jesucristo. Para aquellos que creen que la parábola de la higuera es sencillamente para saber que el Señor va a venir a cortar a su pueblo, a los que nos dan fruto, y permitir a los que dan fruto estar en la tierra. Para todos ellos siempre el Señor nos da una palabra de esperanza, una palabra de sí se puede. Más adelante uno de los evangelistas nos van a mostrar esa parábola de la higuera donde viene el Señor a decirle que quiten esa higuera que está seca, que no da nada, que no ocupe espacio en la tierra, y el que está trabajando en la tierra le dice, no, esperemos que la voy a abonar
y, y la voy a sacar adelante, y si no, después hay que botarla. ¿Cuáles son esos frutos que está esperando Dios de nosotros? Los frutos del Espíritu Santo: amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas son las que deben surgir en nosotros para estar en realidad profesando una relación con Dios, no una religión. Al Señor no le gusta la religiosidad, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que cada vez nosotros seamos más como Él y menos como el mundo quiere que nosotros seamos. No dejarnos salir de esa relación con Dios es lo que nos va a hacer distinto, es lo que nos va a hacer, nos va a hacer estar ligados a Él continuamente, y a no separarnos y creer en ese sistema que el mundo está haciendo continuamente. No es solamente de sacrificios a cosas, sino es de idolatrías, de falsedad. Nuestras iglesias están plagadas de todo eso. Por eso la única forma certera que tenemos nosotros de aprender su palabra es a través de leer, estar en comunión con Él y tener la escritura como una guía permanente.